Hoy vamos a leer San Mateo capítulo 28. El versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Cuando yo leía San Mateo capítulo 28, ¿no? En aquel entonces nadie creía en la resurrección de Jesucristo. Nadie. Sobre todo, Jesús dijo a todos sus discípulos antes de ser crucificado que después de resucitarse yo estaré en Galilea. Aquí está escrito. San Mateo capítulo 26, el versículo 31. Entonces Jesús le dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. 30. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús ya avisó a todos sus discípulos que después de la resurrección de Él, yo estaré en Galilea. Nos vemos en donde? En Galilea. Pero María Magdalena y otra María buscaban a Jesús en donde? En la tumba. En vez de estar en Galilea. Por eso un ángel dijo a ellos que, el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Nadie creía en la resurrección de Jesucristo. Si lo hubieran creído en la voz de Jesucristo, habrían estado en donde? En Galilea.
También aquí dice el versículo 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Realmente los discípulos de Jesús eran tan débiles. ¿Sí o no? Eran tan débiles. Pero Jesús mandó a ellos que aquí 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús no se apoyaba en sus discípulos, sino en el Espíritu Santo, ¿sí o no? Al leer San Mateo capítulo 28, yo hablé en mi corazón. Yo soy igual que los discípulos de Jesucristo, nada más. Jesús ni una vez se apoyaba en mí, sino en el Espíritu Santo que moraba en mí, nada más. Después voy a explicar sobre este punto más. Aquí, miren, el versículo 7, la última parte. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ella, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando yo leía el versículo 10, en aquel momento yo estaba muy agradecido con Dios. ¿Por qué? Y da las nuevas a mis hermanos. Jesús pensaba que sus discípulos, quienes eran tan débiles, también incrédulos eran, pero llamaba a ellos que mis hermanos. Porque Jesús tenía la fe en el Espíritu Santo, morarán en sus discípulos, ¿sí? Aunque eran tan incrédulos, también eran tan débiles. Pero Jesús les llamó a ellos que mis hermanos. ¿Por qué? Por tener el Espíritu Santo, por eso. Jesús ahora está pensando a nosotros como sus hermanos, ¿sí o no? Aunque nadie creía en la voz de Jesucristo, ¿sí o no? Yo iré a Galilea, pero nadie cree en la resurrección de Jesucristo, ¿sí o no? Pero Jesús apareció a sus discípulos, ¿sí o no? Y anda a donde a Galilea para
Miami, Sion. Mire, hermanos, desde el versículo 11 hasta 15, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dijeron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y esto lo oirá el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Esto dicho sea divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los principales sacerdotes de Jehová querían esconder. ¿Qué quieren esconder? Resurrección. La resurrección de Jesucristo. Pagando mucha plata a los soldados, ¿sí o no? Para inventar ¿qué? La mentira. Miren, hermanos, la resurrección de Jesucristo era muy importante, ¿sí o no? Si Él no se hubiera resucitado al tercer día, no habría podido ser justos. Amén. No habríamos podido ser justificados, ni tampoco renacidos. Tampoco tenemos la esperanza viva, ¿sí o no? Según Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. No necesitamos eso, lo leo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Amén. para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Según el versículo 3, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Los principales sacerdotes de Jehová querían esconder, ¿sí o no?, la resurrección de Jesucristo. Aparentemente ellos hicieron, pero verdaderamente diablo lo hizo, ¿sí o no? Usaba a los sacerdotes, los principales sacerdotes de Jehová, como instrumentos. No hay la resurrección, no hay. Los discípulos de ellos robaron, ¿sí o no? Hurtaron, ¿sí o no? Hoy en día muchos solamente creen en la cruz de Cristo.
Perfectamente no. Falsamente. Sí. Tampoco cree en que la resurrección de Jesucristo. El que cree en la resurrección de Jesucristo será que una nueva criatura, hecha nueva, también justo. No se hizo renacer. ¿Qué significa? No se hizo ¿qué? Justos y santos, perfectos, sobre todo nuestras almas, ¿sí o no? Un día yo soy un pecador, el otro yo soy un justo. No existe eso. Amén. No se hizo renacer para la esperanza que viva. Ya ustedes han escuchado sobre Himeneo y Fileto. Ellos que insistieron. Insistieron en que ya la resurrección se afectó. Ya pasó. No hay más, ¿sí o no? Himeneo Fileto, la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 17 y 18. Himeneo y Fileto eran utilizados por Dios. Ya la resurrección de Jesucristo se afectó. ¿Sí o no? Ya no hay más, ya pasó. Quitando de los hermanos de la iglesia que la esperanza viva. Por eso. Vive libremente, ¿sí o no? Ya no hay más la resurrección. Tampoco tenemos la esperanza viva, como los saduceos. Los saduceos no creían en el Espíritu y tampoco el cielo. Solamente ellos querían vivir en el mundo bien, nada más. ¿Quiere buscar? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Siempre el diablo quería esconder, destruir la resurrección de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneos y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Como los principales sacerdotes, ¿sí? No hay la resurrección. Jesús ya murió. Y los discípulos de él robaron a nosotros el cuerpo de Jesús, ¿sí o no? Inventaron que la mentira. Hermanos,
diablo siempre me decía, no hay resurrección, ¿sí o no? De los justos. Ya los verdaderos cristianos tienen la esperanza viva. Amén. Por el nuevo nacimiento, ¿sí o no? No se hizo renacer para la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Amén. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo Jesús. Quiere decir que fuimos sepultados juntamente con Él. También nos hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús como una nueva criatura. O sea, el que cree en la resurrección de Jesucristo no puede decir que soy un pecado o una pecadora, sino que justo y santo y perfecto. También una nueva criatura. Los muchos me decían que, pastor, yo creo en la resurrección de Jesús. Pues yo preguntaba a ellos que, entonces, ¿usted es una pecadora o una justa? Pecadora. Ya le decía muchas veces a usted, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4. Amén. El versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. Quiere decir que Él fue crucificado, ¿no? Por nuestras transgresiones. Lo que era que sumergir en el agua. La sepulturación. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa? Ser resucitado al tercer día, juntamente con nosotros. Cuando Él se resucitó al tercer día, hemos nacido nuevamente como una nueva criatura. Pues la cruz y la resurrección y aceptar Jesús como el Rey de nosotros. Los que son el verdadero evangelio. ¿Sí o no? Pues los que tienen el verdadero evangelio, sobre todo los que creen en la resurrección de Jesucristo verdaderamente, ellos tienen que la esperanza viva. Viviendo para la vida celestial. Porque tienen la esperanza viva. Pues los apóstoles siempre que predicaban, solo la cruz, sí, la cruz también, pero también que predicaba. Sí, exacto. No dejen buscar, yo solo busco, leo. Hechos capítulo 4,
el versículo 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los apóstoles enseñaban a los pueblos que la resurrección de Jesucristo. También el versículo 33, también, 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Pero muchos judíos les odiaban muchísimo a los apóstoles. ¿Por qué está dando a los pueblos la resurrección de Jesús? Sobre todo los saduceos. Ellos no creían en el Espíritu, ni la vida celestial. Pero Himeneo Fileto ya se afectó que la resurrección de los justos ya pasó. Entonces vamos a vivir libremente en el mundo, nada más. Los principales inventaron la mentira, ¿sí? Mira, los discípulos de Jesús robaron a nosotros el cuerpo de su maestro. Él no se resucitó de ninguna manera. Diablo también cada día está diciendo a nosotros eso. Ay, no existe la vida celestial. Entonces, no vale la pena servir al Evangelio, ¿sí? Vive libremente en el mundo. Pero el apóstol Pablo y Pedro creían que la resurrección de los justos. ¿Sí o no? Yo creo en esto. Creo en la resurrección de los justos. Amén. Sobre todo el apóstol San Juan. Él escribió la resurrección de los cristianos en Apocalipsis. ¿Quieren buscar? Busco mucho, pero Apocalipsis. No necesitan buscar. Apocalipsis capítulo 20, solo leo. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes son bienaventurados? El que participa al primera resurrección de Jesucristo, de los santos, ¿sí o no? Aquí dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Entonces, cuando Jesús va a venir a la tierra por la segunda vez, ¿no? Nuestro cuerpo se traspasará como el cuerpo de Cristo, según Filipenses. Pero Himeneo y Filipo, no, ya se afectó. Entonces vamos a divertirnos en el mundo. Eran tan ignorantes, ¿sí o no? Pues el apóstol Pablo dijo a Timoteo que Himeneo y Fileto, ¿qué dijeron? La resurrección ya se afectó y trastornaron la fe de algunos. Existe la primera resurrección. Amén. Amén. Porque somos justos por la resurrección de Jesucristo. Pues el que cree en la resurrección de Jesucristo no puede decir que soy un pecador, ni tampoco soy una pecadora, sino una nueva criatura. Resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que por su resurrección ya fuimos nuevas criaturas y justificados y santificados. Y tenemos la esperanza viva. Pero el diablo cada día dice a nosotros, ya no hay más la resurrección de los justos, ¿sí o no? Hoy cuando yo leía San Mateo capítulo 28, yo tenía mucho agradecimiento de Dios, que ya tenemos la esperanza viva. Amén. Sobre todo, nadie creía en la resurrección de Jesucristo entre los discípulos de Él. Por eso María Magdalena, ¿sí o no? Y otra María, porque se fueron a la tumba de Jesucristo por no creer en la voz de Él. Pues ángel que dijo, ¿por qué está buscando aquí? No está aquí. Váyanse. ¿A dónde? A Galilea. Y Jesús apareció a sus discípulos y diciendo que nos vemos en dónde? En Galilea. Se encontraron en dónde? En Galilea. Pero aún algunos todavía dudaban, ¿sí o no? Sin embargo, Jesús ¿qué dijo? Vamos a ver San Mateo capítulo 28. El versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, sobre Tomás, ¿sí o no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque ellos eran muy incrédulos, también eran muy débiles. Pero Jesús mandó a ellos
hay que bautizar a todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo, también del Espíritu Santo. Bautizándolos. ¿Por qué? El bautismo realmente es el verdadero evangelio. Hemos sido sepultados juntamente con Él, ¿sí o no? Por la cruz de Cristo. También nos hemos resucitado juntamente con Él. Para renacer, ¿sí o no? Para ser justos. Pero hoy en día muchos no entienden el significado del bautismo de Jesucristo. Anteriormente yo ni una vez pensaba que yo tengo que ser sepultado juntamente con Cristo por mis pecados. Ni una vez pensaba eso. A veces pensaba que yo soy un pecador 50%, 100% no. Ni tampoco pensaba que yo tenía que ser crucificado en la cruz. Como que Jesús fue crucificado, ¿sí o no? Ni una vez pensaba así. Pero cuando yo tenía 22 años, me di cuenta que yo tenía que ser crucificado, como que Jesús fue crucificado. Yo tengo que ser sepultados, 100%. Pues cuando yo sumergí en el agua, yo reconocí que mi viejo hombre sí tenía que ser sepultados. ¿Cuántos por ciento? 100%. Mi propio carácter, mi propia justicia, mi bondad, mi amabilidad. Todo tenía que ser sepultado juntamente con Cristo Jesús. Cuando salí de agua, yo también reconocí que ahora soy una nueva criatura, 100%, sobre todo mi alma. Ya soy hecha nueva. Soy justo por la resurrección de Jesucristo. Pues el bautismo de Cristo Jesús es el verdadero evangelio. Realmente yo era un muchacho muy ignorante. Aunque no entendía nada del significado del bautismo, pero sumergí, salí. Pues antes de ser bautizado, yo era un pecador. Después de ser bautizado, también yo era un pecador. ¿No? Pecador seco, luego pecador mojado, nada. Seco y mojado. No pude decir que soy una nueva criatura, hecha nueva. Todavía no tengo que insistir más así, siempre decía así. Hermanos, la fe es solamente creer en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero antes siempre yo creía en mi situación, al mismo también creía en la palabra de Dios. Por eso siempre estaba muy confundido.
Pues Jehová querido, deje limpio su camino y sus inicuos pensamientos. Abraham creó a Jehová. No creó a la circunstancia. ¿Sí o no? Amen. Por eso, la fe es creer en solamente la palabra de Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Amén. Jesús tenía fe, mucha fe, ¿sí o no? Amen. Hacia los discípulos de él, no, hacia el Espíritu Santo. Pues después de recibir el Espíritu Santo, Pedro y los apóstoles, todos han cambiado, ¿sí o no? Hoy tampoco Jesús se apoya en nosotros, sino en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pues hermanos, cuando yo leía San Mateo capítulo 28, estaba muy agradecido con Dios. Amen. Aunque yo era un hombre muy débil, también era un hombre muy incrédulo. Sin embargo, Él me eligió, me llama. ¿Sí o no? Tú eres un ministro de la iglesia. Amén. Al mirar a mí, de ninguna manera. ¿Qué quieren creer entre la situación y la palabra de Jehová? La palabra de Jehová. Por eso, Jesús siempre está con nosotros. Amén. Amen. Cuando yo he predicado este martes, yo tenía mucho agradecimiento de Dios. Cuando Jesús subió del río Jordán, en aquel momento el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. ¿Sí? Amen. Cuando Jesús fue crucificado, ¿no? Dijo 2 veces que Eli, Eli, lama sabachthani. Significa que ¿por qué? Porque me desamparaste. Luego, consumado es. En aquel momento, la cortina del templo de Dios se rasgó de arriba hacia abajo. Quiere decir que Él hizo el nuevo camino. Nadie puede cerrar esto. Nadie puede cerrar el corazón de Jehová hacia nosotros. Hasta nuestra obra. Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene mucha eficacia. ¿Sí? La cual es muy preciosa. Por eso podemos orar a Dios en el nombre de Jesucristo, ¿sí? En mi nombre no. Él no puede tirar a nosotros. Por su juramento, ¿sí o no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy en vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí o no? Luego en Hechos capítulo 1, ¿qué está escrito?
sobre el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pues en Hechos está escrito sobre qué? La obra del Espíritu Santo. Aparentemente el apóstol Pablo trabajaba mucho, Pedro también, pero ellos no trabajaban, sino el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Por eso creo que Jesús está con nosotros. Amén. Amén. Por eso hoy yo he predicado sobre el significado de la resurrección de Jesucristo y también que la sinceridad y fidelidad de Jesucristo. Amén. Amén. Si Él está con nosotros, ¿hasta cuándo? Siempre. Sí, siempre. Pues hoy hasta aquí oremos.